Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, el programa de Radio Intereconomía Valencia, este magazine con el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Un programa en el que hoy vamos a hablar de fertilidad, vamos también, por supuesto, miércoles motor con Nacho Santos, hablaremos también de dinosaurios, ¡tachán!, Jurassic Park, y hablaremos de belenismo ahora que se acercan las fechas navideñas. Todo ello con la realización y la producción de mi queridísima Atenea Sastre, con la ayuda inestimable de José Luis Pichardo, Julio Madrigal, Ramón Ferrer y el señor Barea, don Francisco, director del Varadero y del Flamero. Recordaros que mañana vamos a estar en Moncada para hablar sobre la festividad de Santa Bárbara, que entre otros es patrona de los artilleros y de los pirotécnicos. Y no es que nos acordemos solamente de ella cuando truene, sino que vamos a ir a Moncada para celebrar esta festividad y hacer pues una avanzadilla de todo lo que va a ocurrir en Moncada en honor a esta santa. Como siempre, ya sabéis que tenemos lotería todos los miércoles. Lo que pasa es que hoy vamos a ir un poco express porque tenemos mucha plancha que hacer y, si me permitís, lo que sí que os digo es que tenemos alrededor de 45 millones de euros, concretamente 46 millones de bote para jugar al sorteo de Lotería Primitiva. Ya sabéis, números del 1 al 49 con vuestro mensaje al 690 19 95 65 y pasamos ya directamente a que me dejéis a que os cuente algo. Hoy me quiero detener un momento en el ruido diario, en la prisa de la actualidad y en la vorágine política para hablar de algo mucho más importante. Sí, la gente. Y en ese nombre propio que ya forma parte de la historia solidaria de nuestro país, concretamente, y de Valencia en particular, el chef José Andrés. Un chef, un humanista, un soñador infatigable y sobre todo persona. Hoy desde aquí quiero darle las gracias por no mirar hacia otro lado cuando la Dana golpeó con furia a Valencia. Gracias por estar cuando otros aún dudaban y siguen dudando y siguen dando versiones. 10, nada más y nada menos. Gracias por demostrar que la solidaridad no entiende de discursos, sino de hechos. Ayer José Andrés se sentó con Pablo Motos en El Hormiguero. Sus palabras han sido un recordatorio tan necesario como contundente. España entera puede estar orgullosa de Valencia. ¿Por qué no tomamos ya medidas para que no vuelva a pasar? Y tiene razón, porque la emergencia no puede esperar, porque el dolor de un pueblo no puede quedar archivado en la memoria mediática, porque la tragedia no debería repetirse más. El equipo de José Andrés y él mismo, Wall Celtran Kitchen, llegaron sin cámaras, sin titulares,
sin promesas. Llegaron con manos, con ollas, con agua, con pan y con algo muy importante, con dignidad. Repartieron comida, esperanza y algo aún más valioso, compañía, esa que sostiene cuando todo se viene abajo. Fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos, y no es una frase más, es que fue la realidad. Mientras otros discutían cifras, ellos escuchaban a la gente. Mientras se hablaba de burocracia, ellos hablaban con alcaldes, con vecinos, con voluntarios. Mientras algunos olvidaban, ellos seguían allí, reabriendo mercados, impulsando negocios y devolviendo ilusión a quienes creían haberlo perdido todo. José Andrés y su equipo no solo cocinaron alimentos, cocinaron esperanza, alimentaron corazones y recordaron a España que la solidaridad no se improvisa, se vive. Desde aquí, gracias por alzar la voz más allá de la política. Gracias por exigir medidas, prevención y protección para que ninguna familia vuelva a sufrir lo que sufrió Valencia. Gracias por recordarnos que ser un gran chef no es solo crear platos magníficos, sino ser un gran ser humano. Desde esta emisora, desde aquí, desde Mañana es Tarde, desde Valencia y desde cada rincón que fue tocado por vuestra labor, solo podemos decir una cosa clara y sincera. Gracias, José Andrés. Gracias por estar, por sentir, por no rendiros, porque en tiempos de crisis vosotros no solo disteis comida, disteis humanidad. Mañana es Tarde. Y vamos ya con la canción de los enanitos musiqueros. ¿Sabéis cómo se va a llamar el futuro presidente de la Generalitat Valenciana? Tiene el nombre más bonito del mundo. Juanfran. Es que hay quien ha dicho por ahí, he leído tweets de, fíjate tú, vaya nombre para un presidente de la Generalitat, Juanfran. ¿Y? Qué bonito suena. Juan Francisco. Juanfran. De Paula, de Asís, de lo que sea. Bueno, pues han ido a su pueblo, a Finestrat, y han dicho, es molt bon xic. Y claro, nuestros enanitos musiqueros, que ya han aprendido a hablar un poquete el valencià, me han dicho, hoy, Juanfran, si te parece, le dedicamos una canción a Juanfran, el futuro presidente de la Generalitat, que no soy yo, ojalá tenía. Ojalá. Pero bueno, así que hoy nos dedican Juanfran, el bon xic de Finestrat, los enanitos musiqueros. En Finestrat hay un chic que no falla, va saludando desde la plaza a la playa, con su sonrisa y su forma cercana. Juanfran Pérez Llorca, orgullo de la comarca. Montado en bici hacia carreras, de pequeño ya liaba las buenas. Hoy es alcalde con mano sincera y todo el pueblo lo lleva en bandera. Ay, Juanfran, Juanfran, qué bon xic eres tú, campechano divertido y siempre con actitud. No se te ha subido nunca el poder a la cabeza, sigue siendo el mismo, con gracia y nobleza. Ay, Juanfran, Juanfran, el alcalde del lugar, has hecho mucho por el pueblo, eso es de admirar. Nos da pena que te marches, pero hay que celebrar que Finestrat al presidente la Peña de Espeñats lo saben bien. Si hay fiesta, Juanfran casi siempre está también. Baila, ríe, brinda y saluda con esa forma tan
alcalde que tuvo esta villa, serio en el trabajo pero con humor, político cercano y de gran corazón. Ay, Juan Fran, vecino de verdad, tío 10 del barrio, pura naturalidad. Si Valencia te llama, tú sabrás responder, pero Finestra nunca te va a olvidar. ¡Olé! Se va al Palau pero deja huella, su historia en el pueblo siempre destella, y aunque nos dé penita que se marche ya, sabemos que lejos nos representará. Juan Fran, orgullo local, de lo digi al despacho presidencial. Ponchic, buena gente, alcalde ejemplar. Finestra te quiere y siempre te va a apoyar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y ponemos el foco en la ciencia, en la innovación y en el futuro de la salud reproductiva. Valencia ha sido recientemente escenario de uno de los encuentros más relevantes a nivel internacional en este ámbito, el Congreso RM 2030, un foro que ha reunido a los mayores expertos en medicina reproductiva, investigación biomédica y avances científicos aplicados a la fertilidad. Y entre las voces más destacadas de este prestigioso evento se encuentra la doctora Inmaculada Moreno, investigadora principal senior en la Fundación Carlos Simón para la investigación en salud de la mujer y miembro del ISINCLIVA, una científica valenciana cuyo trabajo se sitúa en la vanguardia del estudio del microbioma endometrial y su influencia en la reproducción humana. Su participación en RM 2030 no solo refuerza el prestigio del Congreso, sino que pone de manifiesto el papel protagonista de Valencia como referente internacional en investigación médica y salud reproductiva, un espacio donde ciencia, innovación y compromiso con la salud de la mujer se dan la mano para construir soluciones que mejoran vidas. Hoy, en Mañana es tarde, tenemos el privilegio de hablar de su trabajo, de su trayectoria y del impacto de un congreso que mira directamente al futuro de la medicina reproductiva. Doctora Inmaculada Moreno, bienvenida a Mañana es tarde. Hola, buenas tardes, un placer. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada. Pues muy bien, muy contentos del trabajo que hemos hecho, del congreso que hemos tenido. Ha sido, creemos que un exitazo y estamos, pues muy orgullosos y con ganas de más. Doctora, ¿por qué este congreso sitúa a Valencia en el mapa mundial de la medicina reproductiva? Sí, pues mira, hemos reunido en Valencia a líderes globales en reproducción, en biotecnología, en inteligencia artificial, todo enfocado a la salud femenina, para discutir los avances que van a marcar la próxima década en investigación y en la traslación a la clínica. Además, hemos tenido una sesión donde hemos contado con la participación tanto de empresas dedicadas a tecnología femenina, las Femtechs, como fondos de inversión en el sector de la salud. Por tanto, es un congreso especial, no es un congreso al uso, es un foro donde se presentan los resultados científicos, como en todos los congresos a los que solemos asistir, pero además hemos visto tecnologías que aún no han llegado al mercado y que van a marcar la pauta de la medicina del futuro. ¿Qué tiene Valencia que la convierte en un polo de referencia en ciencia biomédica? Sí, mira, Valencia tiene 3 ingredientes que son necesarios. Como sabréis, Valencia tiene una trayectoria muy larga en reproducción asistida. Tenemos instituciones consolidadas en el campo con profesionales que han sido pioneros en el área y que tienen un prestigio altísimo a nivel internacional. Tenemos también grupos de investigación con una larga trayectoria en biomedicina.
Y también tenemos un ecosistema empresarial dinámico y creciente, donde tenemos clínicas, donde tenemos compañías de biotech y tenemos startups pequeñitas que están jugando un papel muy importante. Entonces, bueno, pues un poco la conjunción de la parte tanto de la investigación básica como de la traslación a la clínica, como de los recursos empresariales necesarios para ponerlo todo a rodar y poder juntar esos tres ingredientes, pues yo creo que hacen que Valencia sea un sitio que aunque somos pequeñitos en el mapa, que tenemos que empezar a darnos a conocer y que la gente nos conozca, pues ser referentes en ciencia biomédica y también en medicina reproductiva, que yo creo que ya lo somos, pero desde el punto de vista de la investigación y de la innovación. Es evidente que Valencia es referente, pero este congreso, entiendo, doctora, que marca un antes y un después para la investigación reproductiva en nuestra comunidad valenciana, ¿verdad? Sí, a ver, como te comentaba, nosotros ya somos un referente en reproducción asistida, pero este congreso que ha organizado la Fundación Carlos Simón pone el foco en la innovación y en los retos de la medicina reproductiva a futuro. Como te decía, contamos con unos equipos súper multidisciplinares, hemos tenido charlas desde muchos puntos de vista, y al final lo que queremos es que pasar de ser un lugar donde se hace buena reproducción asistida, que nos conocen por la calidad de los tratamientos, a ser un lugar donde se define y se debate hacia dónde va a ir el campo en el futuro. Es decir, queremos pasar de aplicar la medicina reproductiva a liderar el futuro de la medicina reproductiva. Me gustaría que nos contase qué impacto real tiene para la ciudad acoger un foro internacional de este nivel. Porque, como bien decía, doctora, creo que no somos conscientes de la capacidad que existe hoy en día en Valencia para afrontar este tipo de eventos, y no solo los eventos, sino en la investigación, y que empezamos a ser punteros y como que está un poquito en la sombra aún, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, a ver, yo creo que el impacto para la ciudad es un impacto científico, es un impacto reputacional, y esperemos que también sea un impacto económico. Nosotros durante estos días hemos recibido a referentes mundiales de medicina reproductiva y queremos que eso siga sucediendo en las próximas ediciones. Queremos que se marque, los investigadores y los médicos de medicina reproductiva marquen en el calendario final de noviembre como el congreso en el que quieren estar y en el que quieren compartir su investigación. Esto al final lo que pretendemos es que pues atraiga inversión, que atraiga talento, que se generen nuevas colaboraciones entre empresas y centros de investigación, y esto pues esperemos que a futuro pues sea más visibilidad para la ciencia que se hace en Valencia, más reputación, y bueno, y por qué no quizá un poco más a largo plazo, si somos capaces de atraer esa investigación, ese talento y esas inversiones, pues posiblemente, ¿por qué no?, pues poder generar empleo de calidad en el sector ciencia y en el sector salud. ¿Cuál ha sido el avance científico más relevante presentado en este congreso? Pues sí, mira, hemos tenido sesiones maravillosas, con avances que a veces yo los veía y decía, madre mía, esto hace unos años hubiera pensado que era ciencia ficción, no habría ni soñado en ver. Pero si tuviera que destacar alguno, destacaría quizá a nivel clínico la automatización completa de un laboratorio de fecundación in vitro, ver cómo los robots son capaces de una forma súper controlada, ir haciendo todos los pasos necesarios que ahora mismo se hacen en un laboratorio de fecundación in vitro. Eso fue bastante impresionante. Y luego, más a nivel de investigación básica, pues hemos visto modelos in vitro para el estudio de la implantación embrionaria, para ver pues en el laboratorio, a través de organoides, endometrios en chip y la generación de blastoides de sintéticos, pues cómo se puede estudiar el desarrollo temprano del embrión y patologías reproductivas, sin tener que depender del uso de embriones de humanos o de animales de experimentación. Yo creo que esas dos cosas son las que a mí, al menos personalmente, me han llamado más la atención. Y la pregunta del millón que está ahora circulando en todos los ámbitos de nuestra vida: ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial los laboratorios de fertilidad? Bueno, los laboratorios y todo. La IA está aquí y se va a quedar. Entonces, bueno, en el nivel de laboratorios de fertilidad,
su papel fundamental es estandarizar decisiones que antes dependían del factor humano. Se están entrenando muchos modelos que nos permiten tomar decisiones, dijéramos, más objetivas, desde por ejemplo, la monitorización de los embriones para seleccionar los embriones que se van a transferir. Y la idea es que esto nos sirva para reducir la variabilidad y para aumentar la objetividad. Tuvimos una charla muy interesante en la que el ponente decía que la IA no va a sustituir a los expertos, no va a sustituir a los embriólogos, va a sustituir a los embriólogos que no utilicen la IA. Me parece un mensaje muy, muy chulo. Sí, porque al final, doctora, como siempre nos dice nuestro profesor de tecnología, Salvador Gil Gironés, está muy bien la IA, pero alguien le tiene que dar al dedito. Exacto, sí, bueno, y además a la IA hay que entrenarla y ahora, bueno, hay mucha IA generativa, pero tiene que haber un control, tiene que haber, obviamente esto, lo que queremos es utilizar, esto no es ir en contra de la tecnología ni ir en contra de los avances, al contrario, es sacar el mejor partido de los avances y ver cómo esos nos pueden ayudar a que nuestro trabajo sea más cómodo y que en vez de hacer un trabajo tan manual, podamos hacer un trabajo más, dijéramos, más mental, más cerebral, que tomemos las mejores decisiones y a lo mejor hay cosas que las robots los pueden hacer mejor que nosotros, pero desde luego seguiremos pensando nosotros mejor. ¿Estamos más cerca de mejorar las tasas de éxito en reproducción asistida? Yo creo que sí, obviamente se está haciendo muchísimos avances en distintos sentidos y yo creo que la suma de todos esos avances, el tener una mejor selección de embriones, en parte gracias a la IA, tener más control sobre el laboratorio, tener un mejor conocimiento del endometrio, la generación de nuevas herramientas de diagnóstico. Yo creo que todo eso está contribuyendo ya y va a contribuir en futuro a mejorar las tasas de éxito, por supuesto. ¿La innovación va más rápido que la regulación en su campo, doctora? Sí, ¿verdad? Sí, Esto pasa y esto pasa en casi todos los aspectos de la biotecnología. Al final no se puede regular algo que no existe. Nosotros trabajamos siempre generando cosas nuevas. Entonces, suele pasar que la tecnología avanza antes de que existan marcos regulatorios adaptados a esa tecnología. Entonces, sí, hay veces que la regulación pues tiene que adaptarse y tiene que evolucionar según avanzan la innovación y los avances científicos. Y bueno, lo importante es que esa regulación no frene la innovación, sino que sirva pues para garantizar la seguridad y la equidad de los descubrimientos que se están haciendo y de su implantación para que lleguen a la práctica clínica. ¿Qué mensaje lanza este congreso a la sociedad sobre la salud reproductiva? A ver, yo creo que el mensaje principal es que la fertilidad o la infertilidad es un problema de salud. La infertilidad o los tratamientos de fertilidad no son lujos, no es un tabú, es algo que nos afecta a muchísimas personas, millones de personas en todo el mundo y por tanto que merece investigación, que merece innovación y que merece inversión. Tenemos un problema que es un problema futuro, que de esto dependen las generaciones que nos seguirán, que cada vez es más grande, pues porque por motivos cada vez deseamos ser padres y madres a edades más avanzadas y esto complica las cosas. Entonces es un problema que tenemos y que vamos a seguir teniendo a futuro y que merece que le pongamos el foco y que le pongamos las soluciones a través de medicina personalizada para dar la mejor cobertura a los pacientes. Lo hemos hablado al comienzo de esta entrevista, doctora. Valencia podría mantener el liderazgo, ¿verdad?, en los próximos años. A ver, el compromiso de nuestra fundación, de la Fundación Carlos Simón, es seguir apostando por la ciencia y por el talento. Nosotros tenemos 3 pilares en los que nos basamos, que es la investigación clásica para entender cuál es el origen de ciertas enfermedades, cuál es el origen de la infertilidad. Una vez sabemos eso, cuál es el problema, podemos tomar cartas en el asunto y trasladar a la clínica nuestro conocimiento para que los resultados lleguen a los pacientes y también, por último, educar a las nuevas generaciones de profesionales en medicina reproductiva. Y nuestro compromiso es continuar en los próximos años y continuar con más ediciones y atrayendo el talento y la investigación aquí a Valencia. Pues doctora Inmaculada Moreno, investigadora de la Fundación Carlos Simón,
muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena. Supongo que después de este RM2030 vendrán más. Ya ha venido para quedarse. Y enhorabuena, porque la investigación al servicio de las personas me parece fundamental y eso es lo que hacen ustedes. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena por el Congreso, enhorabuena por su trabajo. Y a seguir con la investigación y demostrando que Valencia es puntera. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por vuestro interés y esperamos poderos contar más cosas del próximo RM2030. Pues aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias, doctora Inmaculada Gracias. Moreno. Gracias. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de motor. ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con Nacho Santos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Dos nuevas pruebas tendrán lugar en las aguas del Real Club Náutico de Valencia los días 29 y 30 de noviembre. La Winder Series J80 y Varadero. La primera con 8 pruebas empieza el sábado y la segunda el domingo. Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Familia, amigos, tradición. Llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Antes de darle la palabra a Nacho Santos, que ya lo tengo aquí, con una gorra del podium de Cheste. No, esta no es de Cheste. No, del Campeonato del Mundo. Esta está robada en otro sitio. Robada no, hombre, que tú vas a trabajar y supongo que te harán pues algún detalle. Buen rollito ahí con claro. gente y esas cosas. Atenea, perdóname esta que te... Esta. Esa es lo bueno, que está ahí en el...
Perdóname que te moleste. ¿Tenemos algún mensaje relacionado con los números de la lotería que jugamos por 46 millones de euros? Pedro. Pedro. El 18. ¿Solo Pedro? Sí. Vale, pues Nacho, tírale. El 39. Vale, pues ya tenemos 2. Ya sabéis, 46 millones de euros. 6,90, 19, 95, 65. Si un día acertamos, los ponemos aquí encima de la mesa. Si un día acertamos, yo creo que al miércoles siguiente... ¿Cómo que no? Hay que intentar seguir. Un día te contaré el plan que tenía un colega de Alcoy para si le tocaban 100 millones Ser de rey pesetas. moro, ser rey moro. No, todo lo contrario. Era un perfil súper bajo. Ahora, cuando salía de los puentes de Alcoy, se ve que su intención era liar la parda. Nunca supe nada más de él. Ciertamente igual le tocó. Igual tuve suerte. ¡Qué tío! Bueno, Nacho, cuéntame cositas. Gracias por venir una vez más. Hombre, ¿Qué no, tal el estamos tráfico aquí. en Valencia? Bien, ¿no? Estás bien. contento tú también, como yo. Contento. Ahora, como podamos meter una imagen, verás tú. Ya la puse yo el otro día, puse uno. El mosqueo que vamos a pillar, porque ya hay algunas cositas. Hay algunas cositas por ahí, pero bueno, que al final es normal que la gente se enfade en algunas cosas. Pero bueno, quiero ver si... Aquí, ya lo tengo, ya lo tengo. Oye, por cierto, ¿hay básquet hoy? A las 7. ¿A las 7 quién juega? Bueno, a las 7:30. Juegan las chicas. ¿Las chicas? ¿Las chicas juegan en el grande nuevo? Sí, o en el sí, antiguo sí, ya? sí, sí. Ah, Euroliga, además. Vale, Euroliga. Sí, Muy bien. ¿Va mucha femenina. gente a verlas o qué? Más de medio pabellón. Más de medio pabellón. Y si, bueno, pues mira, esto es lo que luego creo que lo vamos a denunciar ya, porque hay cosas que uno no acaba de entender. El partido se juega hoy día 26, ¿no? Día 26. Hoy, sí, claro. Hoy día 26. Sí. El parking de enfrente de la antigua ¿Fonteta? Está bloqueado desde ayer a las 8 de la mañana. Y no hay ningún montaje ni nada. O sea, te digo yo porque esta zona la conozco bien. Claro, había gente aparcando diciendo, oiga, yo tengo que ir a juzgados y aquí no veo ni la grúa ni nada de nada. Entonces, y estaban todos ahí bloqueados. O sea, si el partido se juega hoy por la tarde y hay parking suficientes, ¿por qué demonios bloqueas eso? Porque está para el partido. Sí. Entonces, 2 días. Ayer también hubo, ¿eh? Ayer también hubo. Ayer jugaron los chicos contra el Bayern de Múnich. Contra el Bayern de Múnich. Euroliga Pero también. Aquí. Vale, bueno, pues ayer ya estaba. Pero a las 8 de la mañana no había nada. Nada. Absolutamente nada. Que dice, estoy montando una fanzone. Yo lo puedo entender. Pero claro, la gente, el usuario del día a día dice, ahí no he podido aparcar o anoche me tuve que ir a aparcar el coche a donde sea. ¿Me entiendes? Porque está el básquet. Yo lo entiendo que el básquet es beneficioso para la zona. Que no está mal. Pero claro, que llega un momento y dice, que me lo bloqueen a partir de mediodía puedo entenderlo. Pero ya desde las 8 de la mañana... Bueno, además, cuando tiene parkings... para aparcar, cuando tienes de todo, no hay necesidad de tener que bloquear zonas. Entonces, claro, porque es una falta de organización total. ¿Entiendes? No, o que lo hicieron ayer y ya lo han dejado. Pero es que hay tantas incongruencias en Valencia estos días. Así que... Ayer me costó. Es que... Calle San Vicente a la altura de la Cruz, donde está la discoteca. Sí. A Guillén de Castro, que es línea recta. 1 hora y cuarto. Puede ser. 1 hora y cuarto. ¿Porque hay 800 metros? 800 no, pero puede haber 1 kilómetro. Casi. 1 hora y cuarto. ¿Qué Si me hubiese bajado del coche, me hubiese ido andando, llegaba antes. ¿Qué pasa? ¿Que pasaba algo o qué? El tráfico. Bueno, ¿viste algo obras en la calle San Vicente, las obras de Giorgeta que lo abarcan todo, obras por el centro. Pues prepárate que ahora van a hacer Colón nuevo. Sí, Colón nuevo. Cuando quiten las motos de Colón verás lo divertido. Luego, no sé qué carriles por allí, por Calixto III y tal, que ahora van a volver a cambiar el sentido de la circulación. Escúchame, el sentido de la vida. La gente va loca. Nos van a Pero cambiar. está bien que denuncies estas cosas ahora, porque cuando lleguen fallas también lo denunciaremos. Claro. Pues a mí no me molesta que haya una organización para lo que sea, pero que los ciudadanos tenemos derechos a aparcar todavía en los sitios. Porque tú te puedes despistar y se te lo puede llevar la grúa. Lo podemos entender. Pero claro, cuando tú pones una normativa y no haces nada para cumplirla, entonces el ciudadano se la va a saltar. Y si no tiene sentido la norma, el ciudadano se la va a saltar.
¿sabes? Es decir, ya parece que es sistemáticamente. Claro, al final ahí hay gente que también vive y trabaja y se levanta a las 8 de la mañana o a las 7 para ir a currar o lo que sea. Y ya hablaremos un día, aunque yo sé que todo el mundo está defendiendo, de los atropellos que hace la maratón. Que la tenemos al lado, ¿eh? Bueno, pero la maratón, eso sí que es un día. Es un día, de y ya acuerdo. está, pero yo recuerdo, hay 2 casas a las que le están bloqueando las salidas. Yo sé de una chica que perdió el vuelo, de una chica que llegó tarde al trabajo y decía, como alguien tenga un ictus o haya un parto de estos que se complica, ya veremos si aquí hay responsabilidades civiles o penales. ¿A qué no te parece ninguna barbaridad? Hombre, pero yo creo que hay carriles de emergencia, hombre. Eso lo tienen que tener. Te digo yo que estaba completamente bloqueado. A mí me costó 25 minutos paran. llegar a una panadería que la tengo a 3. Y la chica indignada. A ver, yo ¿sabes? con lo del maratón, yo tengo una anécdota. El año pasado, el día del maratón, había baloncesto. Que yo creo que se tiene que hacer. Y yo venía aquí andando a trabajar. No podía cruzar. Porque si cruzaba me machacaban todos los corredores. Al final, si te digo lo que hice, pero bueno, no era delito porque no está prohibido, pero ya está. Oye, no nos vamos a poner malos. Tú has visto ya el cartelito. Sí. No sé si si se puede poner, pero bueno. Para otro día seguro que lo voy a hacer. ¿Ves? Sí, mira. Curioso. Claro, desde ayer, que ayer hubo baloncesto. A las 8 de la mañana. ¿El partido se jugó a las 7? Ayer a las 8:30. A las 8:30. Tienes 12 horas bloqueado eso. Vale, pero hay gente que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Además es zona de prácticas y de examen de conducir. Ya no se hacen, ya no. Ya no, por allí ya no. Ya no se hacen. Oh, qué pena. Ya. Bueno, el día que hablemos con lo de los exámenes, ya vas a flipar. Bueno. De muchas narices. Ahora te contaré una cosita que te va a Venga, pasar. Cuéntame. Entramos en la curiosidad del motor del día. Oh, yeah. Pero bueno, tú sabes que... A ver, ¿algún coche valenciano que conozcas? Aquí, ¿algún coche valenciano? El Forche. El Forche. No, el Ford Fiesta, hombre. El Ford Fiesta. El Ford vale. Pues si te digo yo... Pero eso es valenciano. Claro, pero el único sitio donde se fabricó fue en Valencia. El K también se empezó a hacer solo aquí. El K también solamente en Valencia. Aquí solamente traían experimentos. ¿Sabes? El Fusion, más feo que un demonio, solamente se hacía. ¿Y el K? Escúchame. Pero el K era un gran coche, ¿eh? El K, el anterior era un gran Te lo regalo. coche. No, pues era un gran coche, pequeño, ligerito y andaba. Yo sí he visto un descapotable, el que se llama Street K, pero están a precios indecentes para el coche que es. Pero bueno, tú sabes que en los años 50 hubo un tipo de Valencia, no de Valencia capital, de Játiva, que se empeñó en fabricar un coche valenciano. Y que queda una unidad. ¿Un señor de Xàtiva? ¿Y yo no lo conozco? Ay, mare. Pues que no hay cosas que no puede ser. Vale, pues luego me lo cuentas. Un señor de Játiva que hizo un coche valenciano. Valenciano. Hizo coches, montó una... Ay, si te digo dónde tuvo la fábrica, al lado del Corte Inglés. Que lo supieras. Pues. Aquí en Valencia. El Corte Inglés, el de Pintor Sorolla, claro, entiendo. Sorolla. Porque los otros aún no... Yo vi hacerse el de Nuevo Centro, que ahí ponían el circo Ringling, el circo de las patas largas, ¿te acuerdas? Dios, no, yo no iba al circo, nunca me gustó. Pues es que ponían el circo y la iluminación de pues hace 40 años. En el siglo pasado, sí, reconócelo. En el siglo pasado, y eran unas piernas largas con sus luces, como que estaban bailando y tal, y era el circo de las patas largas. Qué cosa. El Ringling. Era como el circo de Alaska y Mario, no, solo Circo Alaska, que hay un circo que es Alaska. Ostras, por cierto, tendremos que hablar un día de los carteles de los circos. Eso es. Qué cosa más fea. Bueno, es que llevan imprenta propia a veces ellos. Eso la gente no lo sabe. Lo hacían todos ellos. Hombre, del circo el que se puede hablar son los de la estrella de la muerte o el túnel de la muerte que llaman ellos. Que es una bola esférica que están girando dentro. Eso es lo de las motos. Eso lo he visto yo en el hormiguero. Eso yo. Llega un momento y eso sí que lo vi en directo yo en un circo y decían, no sé cómo no se matan. Y además los tíos sin casco ni nada. O sea, deben estar como... Claro... ahí la fuerza centrífuga es la que te permite que llegue la gasolina al carburador, porque cuando están boca abajo tiene eso aquel y no pueden cortar y lo cronometran perfectamente los tíos como tienen que... Se la juegan, Sí, que se la juegan, sí. Bueno, sí que se la juegan. Pero bueno, pues cuéntame cosas, Nacho. Lo que es. Oye, que vimos... Oye, ¿cómo han ido los...? Perdona, vi a Alex Márquez en la tele. ¿Lo viste? El otro día, sí, claro. ¡Qué majo! Claro. Si son los hermanos, son muy majos. Si es lo que le cabrea a todo el mundo, que son muy majos y ganan...
Entonces, contó que tienen un pacto para intentar no tirarse, que el que pase ha pasado y ya está. Pero bueno, y que entrenan los dos juntos y que se ayudan uno al otro mucho, aunque estén en equipos diferentes porque llevan la misma moto, pero que dijo que si le puedo ganar a mi hermano, que le gano. Pues que si no le ganas, porque y que su madre está deseando que el otro se retire para que gane este. Eso no lo he dicho yo aquí alguna vez. Dije, sí, señor. En Nochebuena es cuando se decidirá quién gana el Mundial un año. Ya veréis. Pero bueno, después de estas elucubraciones, ha habido una cosa muy chula que hemos visto durante el Gran Premio. Y esto sí que es top secret total. Durante el Gran Premio vimos a los representantes de la Euronascar europea. Y entonces, pues tengo relaciones con ellos, son belgas y franceses, pues me saludaron, hombre, ¿cómo están? Dicen que soy el mejor speaker que tienen en todo el campeonato. Que poner en duda. Como no podía ser de otra manera. No porque lo diga el mejor yo. Speaker en el mejor programa. Entonces, y llegan los Mendas y me pongo a charlar con ellos y de repente veo a un tipo que me sonaba la cara pero no sabía quién era y no era europeo. Y le digo, ¿este señor que está con vosotros quién es? Dice, no, este es el representante de la NASCAR de Estados Unidos, que estaba en el Gran Premio aquí. Voilà. Y le pregunto, oye, ¿y sería hello. Compatible una carrera de la Euronascar, que los coches son más sencillos que una carrera de la NASCAR aquí? Y me dijeron que sí, que sería compatible. A ver si... Hoy ya que estamos, a 26. Hoy es 26 de noviembre. Guárdate la grabación. A ver si tenemos NASCAR americana en Cheste. Hostia, qué un guapo. año de estos. Yo quiero. O sea, estaría chulo, la bomba, Wow. Eso son malas bestias y los de la NASCAR ya llaman la atención. Los de la Euronascar son malas bestias. Carenadas, carenadas como carrozadas, quiero decir, que sería algo fuera de lo normal, O sea, esto sería una cosa, yo creo que habría que estudiarlo. Y nada, pero recuerda, estamos a 26 de noviembre. No sea que un día haya que remontarse a esas cosas. No te quiero dar más ilusiones porque lo pregunté y no me lo quisieron confirmar. Vamos a tener NASCAR. Pero fue ni confirmo ni desmiento. Me dijeron no te puedo decir nada. Pero tampoco me dijeron no puedes contar nada. ¿Me entiendes? Así que yo solamente sé que hubo un representante de la NASCAR de Estados Unidos aquí. Entonces, oye, ¿y si tenemos NASCAR? Pues podemos tener Indy. ¿Y si tenemos Indy? Tenemos a Yankees. No te fastidies. Oye, pues no pasa nada. ¿Sabes? O sea, si tuviéramos la Indy aquí ya sería la bomba. ¿Y la narrarías tú? Bueno, seguramente si todavía estoy en activo o lo que sea, pero sería... Si te encanta. Por cierto, ayer vi antes de ayer una foto tuya... ¿Dónde? No recuerdo. Melena al viento. Mucha melena. Mono a la cintura. Ostras, por Dios. Pues la pusiste tú, no me digas a mí. Sí, la puse en mi estado, me la pasó un amigo. Estuve tentado de pantallazo, pero dije no, ahí. Que no quiero líos luego. No las sacarás, ¿verdad? En las pantallas. No, que no hice pantallazo, pero me parece una... Ya me asomaban ahí ya las leñas. Pero me parece una foto muy chula, Nacho. Sí, pues era en un circuito, creo que en Benicassim, que corríamos con velomotores, bueno, pues para quemar un poco el gusanillo. Yo era malo de narices y es lo que hay. Sí, corríamos con los monos de cuero y de allí salió gente que fue al Mundial, de los chicos que corrían en aquella carrera. Yo ya no era un chaval, yo corría solo para distraerme. Corrieron algún chico que fue al Mundial y oficial con Yamaha y estas cosas. Y de hecho me pasó el padre el padre no, me la pasó un amigo y me quedé un poco... No me acordaba de aquella foto. Ese mono se perdió con la Dana, míralo. Aquel mono lo tenía una persona en Paiporta, me lo pidió para unas cosas, se perdió. No le puedo reclamar nada. No, hombre, por Dios. ¿qué culpa tiene? ¿Me entiendes? Y ya está. Son cositas de las carreras que a veces pasan. Pero vamos a ver si tenemos la NASCAR americana. La NASCAR y la Indy. La Indy no sabemos nada, pero si los americanos de la NASCAR Atenea, le cuento el chiste. Te voy a contar el chiste. Miedo me das. ¿Tú sabes por qué los indies miran así? No lo sé. Porque si miran así no ven. No les doy más fuerte porque llevo la gorra y no quiero que se manche de sangre. Bueno, pues, ¿qué vamos? ¿A la Curiosity? Yo creo que sí. Venga, va. ¿No? Vamos allá, dale. Bueno, en los años 50 hubo un señor de Játiva, que era el señor Bolinches, que fabricó un coche en Valencia, pero ya fabricaba motos. Y este hombre era un importador de fruta que vivía en París y durante la Guerra Civil pues le pilló
le pilló en la France, allí. Claro, ¿qué pasaba? Pues que no había proveedores de fruta españoles, estábamos en guerra y no se podían enviar allí durante la guerra civil. Estaba instalado desde los años 20 y bueno, pues decidió venirse para aquí. Su mujer era holandesa y bueno, pues el señor se movía muy bien y conocía muy bien el mundo de los vehículos y decidió empezar con una fábrica de motos. Se dio cuenta que hacía falta movilidad y montó una fábrica de motos. ¿Sabes cuál era la marca de las motos? Chativense. Boli, de bolinches, ¿me entiendes? Y de hecho hay alguna unidad todavía por ahí. Pero luego más tarde decidió fabricar coches que son este coche. Pero esto no se llamó bolinches, ni el boli. Se llamó Cimera. Esto era un carromato que hacían ellos en base a un scooter que se fabricaba en Valencia. Sí, un scooter muy majete. Y esto era carromatos de carga, porque había que cargar cosas para el mercado, para los talleres. No, es que olvidémonos de los coches. ¿Ves? Este era el scooter este era el señor Bolinches, que los fabricaban ellos y estuvo durante unos años. También había otras marcas valencianas de motos. Hubo unas 20 marcas valencianas de motos. Éramos una potencia mundial. Bueno, básicamente lo que hacía falta era movilidad. Y esta es la única unidad que existe del Cimera. Tuvo problemas porque de repente se encontraron que este era un emprendedor y con el Estado hemos topado. Y decidieron, este tío, a ver si, que viene del extranjero, que no sabemos quién es, que sí, que es un industrial y demás, a ver si se pone a hacer un coche de verdad y funciona y no... ¿Qué pasó? Que no le permitieron fabricar un coche. Se lo prohibieron. Entonces no le permitieron fabricar un coche de 4 ruedas. ¿Qué hizo? Fabricar uno de 3. ¿De 3 ruedas? El Cimera. Tiene 3 ruedas. Tiene 3 ruedas, pues como otras unidades que incluso había furgonetas en España de 3 ruedas. Yo las he visto circular, que iban muy bien iban muy bien por los caminos de furgonetas. No estamos hablando de scooters, de estos. No, raros, es la furgoneta esta que llevan muchas veces, o llevaban los cerrajeros, los fontaneros. De 3 ruedas, que era estrechita y entraba por todos los sitios, por todos los caminos, no sé si te comías todos los baches. Bueno, pues fabricó un coche de 3 ruedas que, bueno, funcionó, pero además esta unidad es todavía metálica, pero es que otra que ha salido en una de las fotos de blanco y negro, ya tenía la carrocería hecha en plástico, lo cual era un avance en los años 50 plástico espectacular. Se pegado fuego, Bueno, los motores no eran muy potentes, pero daban mucho servicio. Bueno, y pues nada, el señor Bolinches. El señor Bolinches falleció a finales de los 50. No ha tenido descendencia que se dedique pero a. No se siguió, era un coche muy básico, pero bueno, se podía empezar de alguna forma básica. Pensemos que BMW después de el coche de la unidad de la derecha, esa es la que está. El de plástico. El de la izquierda tiene un aire a los Pegaso, aquellos 102 de los que hablamos. Y funcionaba, oye, para irte de aquí a Játiva igual te costaba un día, pero tú llegabas, ¿no? Clic. Era como los picapiedra, había que sacar al final los pies. No sé cómo subiría el puerto, pero bueno. Y tenía. Qué guay. Me mola señor Bolinches. Coche valenciano. Localizamos ahí. Y podemos hablar con ellos, con la familia. Con la familia no, pero creo que el propietario sí que estaría localizable, que un año lo trajo al Racing. Pues hablamos con él. Antes de que te vayas, estuve viendo El Hormiguero el otro día, creo que fue el día de Alex, tú también lo viste. Sí, vi un rato, sí. ¿Viste la historia del fuego? No recuerdo. Vale, pues hay una, una especie de bengalas. De bengalas, sí, que la van a tener en el circuito. El primer circuito que los va a incorporar va a ser en Cheste. Hay un problema, por ejemplo, a la hora de apagar conatos de incendio. El problema es que si el combustible tiene cualquier pequeña chispa, vuelve a arder. Si tú apagas el fuego, aunque se esté perdiendo combustible, si no hay chispa, si no hay ignición, tienes carburante y carburante. Que esto lo dijo el amigo Motos, pero que no sabía muy bien lo que estaba diciendo. No, bueno, él estaría leyendo ahí y ya está. ¿No? Entonces, si no hay chispa, no arde. El problema es cuando hay chispa, algo que inicia la ignición. Es esos primeros momentos donde hay que apagar. ¿Qué ocurre? Que si tú llevas por encima de la grava corriendo un extintor que pesa 10 kilos, te cuesta la vida. Cuando llegas allí, a lo mejor el incendio es imparable. Pero si tú llegas con 2 o 3 bengalas de estas y apagas el conato de incendio, porque esto empieza por una llama muy pequeñita siempre. Si tú apagas ese incendio, luego ya llegarán el extintor y soltará la carga de CO2. Que además, os quiero contar una curiosidad. Pues date prisa que nos quedan 30 segundos. De CO2 y cervezas. Coges un extintor que esté caducado, metes un cubo lleno de cervezas de litro, sueltas toda la carga del extintor que ya no vale y te aseguro que se enfrían las cervezas. A tope.
Pues nada, Nacho, que muchísimas gracias. Sí, una sí, vez más, gracias por venir. Sé que estabas en un atasco y has hecho lo indecible. Espero que haya sido todo legal. Nacho Santos, ¿te ha gustado la golfada de carreras? Me ha encantado. Un abrazo muy grande, Nacho. Hasta la próxima semana. Hasta el miércoles que viene. Nosotros hacemos un alto en el camino y vamos al informativo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Bruselas ha puesto en el foco a Shein, a quien pide explicaciones en relación con informes de que vendía productos que son ilegales en la Unión Europea, incluidas armas y muñecas sexuales con apariencia de niños. La Comisión Europea sospecha que Shein puede representar un riesgo sistémico para los consumidores en toda la Unión Europea. Shein debe proporcionar información y documentos que detallen sus medidas para proteger a los menores de contenidos inapropiados para su edad y evitar la circulación de productos ilegales en su plataforma, así como información sobre su eficacia. Y la OCDE ha incrementado 3 décimas hasta el 2,9% su previsión de crecimiento para España en 2025 y 2 décimas la de 2026 hasta el 2,2%, con la demanda interna como principal motor de este avance, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, respaldado por una creciente fuerza laboral. Siguiendo la presentación de este informe en el Ministerio de Economía se encuentra nuestra compañera Nerea Echarri. Nerea, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos a las puertas del Ministerio de Economía, donde ha tenido lugar la presentación de las previsiones de la OCDE para España. Previsiones que coinciden con las presentadas la semana pasada por el Gobierno español, elevando el crecimiento del PIB a un 2,9% para 2025. El secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, ha destacado el sólido crecimiento del país desde la pandemia, con un crecimiento acumulado del PIB del 10% desde el cuarto trimestre de 2019. Ha señalado que los mayores riesgos siguen siendo la inflación, especialmente los precios de la energía. La organización prevé un descenso de la misma desde el 2,6% de este año hasta el 2,3% en 2026 y un 1,8% en 2027. El objetivo de España, ha señalado Cormann, debe ser preparar la economía y hacerla resiliente ante futuros shocks económicos, aunque ha apuntado que la deuda sigue siendo excesivamente alta. Sostiene que reformar el sistema de pensiones reducirá las presiones de gasto en el largo plazo. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado el aumento de la productividad laboral como uno de los principales hitos conseguidos este año. Desde la OCDE han valorado el esfuerzo y la mejora, pero señalan que el indicador sigue por debajo de la media europea. Por último, ambos han señalado la importancia de la transformación climática y la necesidad de continuar invirtiendo en red y almacenamiento. Gracias, Nerea. Previsiones de la OCDE que ha valorado en nuestros micrófonos Alberto Matellán, responsable de la Financiar. Para nosotros como inversores lo importante es que existe una desaceleración, que no es una desaceleración especialmente grave que vaya a llevar a recesión, que es en cierto modo muy natural teniendo en cuenta la dinámica actual tanto de la economía española como internacional. En los mercados financieros, avances generalizados de las plazas europeas que suben impulsadas por la expectativa de que la FED decida el próximo 10 de diciembre una nueva rebaja de los tipos de interés. Gustavo Martínez, gestor patrimonial y experto en bolsa. El mercado ha empezado a descontar ya potenciales bajadas el año que viene, ¿no? Al menos lo que piensa es que la FED no va a subir los tipos de interés, porque como se dispare la inflación y no es del todo claro que la inflación haya estado o esté ya completamente sujetada, pues es probable que el Standard & Poor's 500 corrija, bueno, pues obtenga correcciones sanas y fuertes, ¿no? En este contexto, como decimos, IBEX 35, que opera con subidas del 0,61%, 16.238 puntos. Avances del 0,4% para París. El DAX Xetra alemana se revaloriza un 0,23%, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 0,66% a 5.610 puntos. Dentro del IBEX 35, tan solo 5 cotizadas operan con recortes, las dos más penalizadas, Mapfre y Solaria, con recortes superiores al punto porcentual. En positivos Acciona y Acciona Energía, quienes lideran los avances. Acciona se revaloriza un 2,6%, Acciona Energía sube un 2,4%.
0,46%. En el mercado de divisas el euro sube frente al dólar, arriba un 0,07%. Se compra y vende a esta hora a 1,1573 dólares. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Brent, consolida en los $60,80. Otras noticias. Y primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación. El líder del PP ha pedido a Sánchez que pida perdón a los españoles por elegir a un fiscal general del Estado que ha terminado condenado. En su respuesta, Sánchez ha asegurado que su Gobierno siempre está con la verdad. Escuchamos a ambos. Menos de presidenta, la verdad es que ejerce usted de todo. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Muchas gracias. Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. No nos pasa, porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. Y el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que supo por fuentes presenciales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el que fuera secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. ¿Cómo están ustedes? Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. 2 nuevas pruebas tendrán lugar en las aguas del Real Club Náutico de Valencia los días 29 y 30 de noviembre. La Winder Series J80 y Varadero. La primera con 8 pruebas empieza el sábado y la segunda el domingo. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva. Un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. ¿Cómo están ustedes?
Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas Navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. 2 nuevas pruebas tendrán lugar en las aguas del Real Club Náutico de Valencia los días 29 y 30 de noviembre. La Winder Series J80 y Varadero. La primera con 8 pruebas empieza el sábado y la segunda el domingo. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, afrontamos la segunda hora de este miércoles 26 de noviembre. Hoy viajamos millones de años atrás, a una época en la que la Tierra estaba dominada por auténticos gigantes. Hablamos de la era de titanes, de los dinosaurios saurópodos, los mayores animales terrestres que han existido jamás, y del importante papel que jugó la península ibérica en su historia evolutiva. Para descubrirlo, contamos con un invitado de excepción, uno de los mayores expertos en paleontología de nuestro país, el doctor Francisco Ortega Coloma, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor asociado e investigador principal del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y colaborador en la descripción de más de 35 nuevos taxones fósiles, varios de ellos dinosaurios. Doctor Ortega, bienvenido a nuestros micrófonos a Mañana es tarde y un placer tenerle con todos nosotros. Buenos días, el placer es mío. Para situar a nuestra audiencia, doctor, ¿qué son exactamente los saurópodos y por qué se les considera los gigantes del mundo dinosaurio? Bueno, empezando por la segunda parte, se considera que son los gigantes del mundo, no solo dinosaurio, de cualquier animal que haya pisado sobre la superficie de la Tierra, porque entre los saurópodos nos encontramos con los animales más grandes que hayan existido nunca. No todos los saurópodos son gigantescos, pero sí algunos de los saurópodos adquirieron unos tamaños descomunales, que solo están superados por algunas ballenas gigantescas, pero que claro, no tuvieron que soportar su peso en la superficie de la Tierra. Y los saurópodos son un grupo que yo creo que todo el mundo reconoce porque tienen un plan estructural muy claro. Son esos animales
generalmente grandísimos, cuadrúpedos, con cuellos muy largos, colas muy largas, que son muy familiares para casi todos nosotros. Si citamos a Diplodocus o Brontosaurus, para aquellos que tienen más información científica, o a Piesito, para aquellos que tienen una relación, digamos, con la versión más popular de los dinosaurios. Pues de esos animales estamos hablando. Doctor, claro, usted está hablando de animales con cuellos, con colas extraordinariamente largos y cráneos pequeños en proporción. ¿Cómo lograban sostener estructuras tan colosales? Bueno, los saurópodos son un prodigio de la biomecánica y un problema que no logramos entender bien todavía. Si a nosotros nos contasen que hay animales que tienen ese tamaño, que tienen esa inercia metabólica, que tienen esa necesidad de consumir alimento, pero que todo ese alimento, para alimentar a un animal que puede tener una masa de 40 toneladas, tiene que pasar por la boca del tamaño de un caballo, y que además va a estar formado por vegetales que tienen muy pocas calorías, diríamos, este animal es inviable. Sin embargo, es verdad que ellos consiguieron estrategias metabólicas y biológicas adecuadas para sobrevivir, y no solo para sobrevivir mal durante un montón de millones de años, para ser los dominadores de los grupos de herbívoros en gran parte de la Tierra durante muchos más millones de años de los que nosotros hemos estado aquí. Doctor, de todo esto usted va a hablar mañana día 27 a las 6:30 en CaixaForum, en una conferencia titulada Era de Titanes, los dinosaurios saurópodos de la península ibérica. ¿Qué se va a encontrar a la gente que vaya a asistir a esta conferencia? Bueno, primero, la gente que vaya a ir a la conferencia tiene por delante una exposición con algunos de los dinosaurios más llamativos que se han excavado en el mundo. Argentina, y concretamente la Patagonia, es una productora de restos de dinosaurios muy importante y con formas muy espectaculares. Primero tienen esa exposición. Y uno de los reyes de esa exposición es Patagotitán, que es uno de los grandes colosos, de los dinosaurios más grandes, si no el más grande, que hemos tenido el placer de ver, ¿no? Y en este caso, una réplica de este animal estará montada en la exposición. Y aprovechando eso, yo lo que voy a hacer es un repaso por la historia de los saurópodos, o sea, cómo estos grupos de colosos se forjan y cómo es su historia evolutiva, haciendo especial hincapié en aquellos que pasaron por la península ibérica. La península ibérica, bueno, hay gente que lo tiene claro, pero mucha gente no lo sabe, es una zona especialmente interesante para el estudio de los dinosaurios, porque aunque es pequeña proporcionalmente, se encuentra en una posición privilegiada durante mucho tiempo de la historia de la Tierra. Se encuentra en una posición en la que está intercambiando información entre los continentes de este y el oeste, o sea, estamos intercambiando información con Norteamérica y con Asia, y a la vez estamos cambiando información con los continentes del sur a través de África. O sea, los continentes del norte y del sur tienen algunos puntos de contacto, y uno de ellos es la península ibérica. Esta ha sido una tierra de paso de linajes de dinosaurios, entre ellos de saurópodos, que han ido dejando su impronta y nos han ido dejando una información que muchas veces nos permite entender cómo han sido los movimientos globales de estos animales. Y voy a intentar poner un poco, en la historia general de los saurópodos, explicar un poco cómo se construye un gigante, explicar un poco en qué consiste, digamos, la estructura de estos gigantes, y además explicar un poco cómo la península ibérica nos ha ayudado a entender algunos de los elementos más interesantes de la historia evolutiva de estos animales. Claro, entiendo, doctor, que por lo que nos está contando, la península ibérica, en el estudio de estos saurópodos, a nivel mundial, es estratégicamente un 10, ¿no? Sí, tenemos, o sea, quizá no somos la que más información aportamos, pero aportamos muy frecuentemente información estratégica, información que permite establecer las conexiones. No tenemos el potencial de América del Sur, no tenemos el potencial de los grandes yacimientos norteamericanos o asiáticos, pero sin embargo, para entender cómo se han producido muchos de los cambios hay que ver qué ocurría en las zonas de paso. Y en las zonas de paso estamos nosotros, y tenemos un muy buen registro. Sorprendentemente, en los últimos 25 años, después de pasarnos casi un siglo sin hacer ni caso a la paleontología de dinosaurios, a la de vertebrados mesozoicos en general, pues distintos grupos de investigación han empezado a fijarse
en qué es lo que tenemos en nuestros yacimientos y nos hemos encontrado con que hay mucha información, que esa información es interesante y que aporta mucho más de lo que esperaríamos proporcionalmente al contexto general del conocimiento. Por lo tanto, mirar, pero se dice, incluso internacionalmente, mirar a lo que está pasando en la península ibérica durante el Mesozoico está modificando en muchos aspectos algunas cosas que dábamos por entendidas sobre el mundo de los dinosaurios a partir de los grandes yacimientos que te he citado. Y pese a los descubrimientos, doctor, usted señala que aún hay aspectos de estos animales que no comprendemos del todo, ¿no? ¿Hay muchos enigmas que siguen abiertos? Muchísimos. Fíjate que el problema de entender la vida en el pasado es que tenemos pequeñas ventanitas y a veces no con muy buena calidad, y con eso tenemos que andar reconstruyendo un paisaje complejo, y un paisaje complejo que muda en el tiempo. Fíjate que la historia de los dinosaurios empieza hace 230 millones de años, y si no consideramos a las aves, acaba hace 66. Son muchos millones de años, si nos fijamos en que nuestra propia historia apenas llega a 1 millón de años y ya nos parece que los romanos están muy lejos en la historia y realmente existieron hace 2000 años. Por lo tanto, abordar todos esos millones de años a partir de lo que nos muestran los yacimientos, la información que podemos sacar de ahí, y además restringida a restos fósiles que muchas veces son solo huesos y fragmentarios, hace que todavía haya muchos huecos por explicar. Y eso hace también que el trabajo que se realiza sobre los yacimientos muy frecuentemente nos aporte informaciones que nos permitan o rellenar zonas que están muy vacías o establecer conexiones entre zonas que no éramos capaces de conectar. Claro. Es complicado abordarlo, sí, y lo vamos abordando a base de trabajo. Claro, pero doctor, entonces podemos decir que debajo de nuestros pies aún nos quedan muchas sorpresas que descubrir. Pero por supuesto, o sea, debajo de nuestros pies en Valencia. Valencia es una tierra particularmente, la región en general y la provincia en particular es una zona especialmente rica en dinosaurios. Hay saurópodos que son exclusivos del registro valenciano y que han contribuido particularmente a toda esta explicación. Morella, por ejemplo, en Castellón es una zona de especial interés en términos paleontológicos, pero no solo Morella. También tenemos zonas de especial interés en la propia Valencia. Los yacimientos como la Solana son digamos, muy reconocidos en el mundo de la investigación paleontológica. Por lo tanto, no es que tengamos dinosaurios o que podamos tener dinosaurios debajo de nuestros pies, es que los tenemos. Tenemos que ir, trabajar, estudiarlos, obtenerlos e interpretarlos. Y en parte, yo mañana intentaré poner en valor también un registro local, ¿no? El registro cercano, que nos dice que nosotros también estamos aportando cosas desde aquí. Usted concretamente ha participado en la descripción de más de 35 nuevos taxones fósiles. La pregunta que yo le quiero hacer, doctor Francisco Ortega, es ¿qué se siente al, entre comillas, dar nombre a estas especies que han estado millones de años ocultas? Yo creo que hay digamos, una romantización de lo de dar nombre. A mí lo que realmente me resulta satisfactorio es entender algo. Y a veces dar nombre a un taxón es haberlo entendido, y a veces no es necesario poner el nombre, simplemente has entendido la situación, has entendido cómo son las relaciones, cómo es parte de la biología, y es igualmente satisfactorio. Pero es verdad que reconocer que un animal que nunca nadie había visto y que nunca nadie había pensado que existía, has podido ir al campo, has podido excavarlo, prepararlo, hacer todo el estudio y presentarlo a la sociedad, bueno, pues tiene un cierto elemento de satisfacción. Sí. Entiendo que la paleontología en las últimas décadas ha cambiado bastante en comparación como cuando usted comenzó su carrera, ¿verdad? Las nuevas tecnologías... Muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. Hacemos muchas referencias porque nosotros nos hemos subido a las nuevas tecnologías a medida que estas se iban incorporando. Pero yo cuando cuento esto a los grupos que se aproximan a la paleontología, bueno, vosotros creéis que la paleontología sigue siendo grupos de gente que salen, encuentran un hueso e intentan explicarlo.
y ahora las técnicas de análisis químico, de análisis estadístico, de georreferenciación de las que disponemos, hace que a un yacimiento nos acerquemos prácticamente como un CSI, ¿no? Como un especialista forense, que nos acercamos a una escena de un crimen e intentamos obtener información que a veces no es muy evidente, pero que resulta muy enriquecedora para explicar las cosas. Sí, tenemos mucha más información, incluso revisar yacimientos o huesos o fósiles que habíamos estudiado hace 20 años con los nuevos ojos y las nuevas técnicas nos enriquece muchísimo el resultado del análisis. Ya nos ha contado qué es lo que piensa, ¿no? Cuando habla con las nuevas generaciones, pero en concreto, ¿qué consejo le daría a estas nuevas generaciones que sueñan con dedicarse al estudio de la paleontología? La paleontología es una disciplina científica, como otras muchas disciplinas científicas que buscan el conocimiento. En este caso, la paleontología lo que aporta es una visión temporal de la biodiversidad, o sea, estudia la biodiversidad a lo largo del tiempo y por lo tanto nos permite modelizar de alguna forma cómo son esos procesos de la biodiversidad y nos permite también entender qué es lo que esperamos de la biodiversidad en el futuro, qué pasa cuando hay una extinción, qué pasa cuando hay una especiación, cuando se producen invasiones de unos organismos en el área de las otras. La aproximación de cualquiera que quiera dedicarse a estudiar esto es la misma. Esto y cualquier otra disciplina científica es arduo, precisa trabajar mucho sobre los conceptos, precisa trabajar mucho sobre los datos y precisa, digamos, hacer una labor importante de reflexión y de evaluación de lo que tenemos dentro de una metodología científica. Si eso es lo que te gusta, si tu vocación va por ahí, adelante. Si eso no te gusta, probablemente sea insufrible y mejor que te dediques a otra cosa. Pues yo no veo ya el momento que lleguen las 6:30 de la tarde de mañana, 27 de noviembre, en CaixaForum, Era de Titanes, los dinosaurios saurópodos de la península ibérica, una conferencia maravillosa que va a impartir el doctor Francisco Ortega Coloma. Doctor, ha sido un auténtico placer charlar con usted y viajar junto a usted a esta fascinante Era de Titanes. Lo explica maravillosamente bien y le agradezco sinceramente su tiempo, su labor divulgativa, que es esencial para comprender el pasado de nuestro planeta y el lugar que ocupa la ciencia en nuestra sociedad. Doctor, que vaya muy bien mañana y enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias por tu amabilidad. Estás invitado, mañana nos vemos y tus oyentes también. Nos encontramos allí, os cuento la historia y charlamos todo lo que quieras. Un abrazo muy grande, doctor Francisco Ortega. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya sabéis, la cita mañana, día 27, a las 6:30 en CaixaForum, si queréis saber más de dinosaurios. Y aquí, en nuestra península ibérica, y como ha dicho el doctor, más concretamente, en tierras valencianas, la cita 6:30, CaixaForum, mañana, día 27. Nosotros vamos a ir a la publicidad y enseguida vamos a hablar de belenes, aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. 2 nuevas pruebas tendrán lugar en las aguas del Real Club Náutico de Valencia los días 29 y 30 de noviembre. La Winder Series J80 y Varadero. La primera con 8 pruebas empieza el sábado y la segunda el domingo. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Tu próximo coche?
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. ¿Cómo están ustedes? Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwards Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Continuamos en Mañana es Tarde y vamos a hablar de una tradición que forma parte de nuestra memoria colectiva, de nuestras casas y de nuestra infancia. El Belén. Pero ojo, no como simple decoración, sino como una verdadera obra de arte cargada de simbolismo, de técnica y emoción. Vamos a hablar y nos acompaña José Vicente Cifré, maestro belenista con décadas de experiencia y autor del libro protagonista Un niño, su entorno, El Belén, compendio de belenismo. Una obra que nos invita a descubrir el Belén desde una mirada profunda, sensible y rigurosa. Señor Cifré, bienvenido a Mañana es Tarde. Un placer tenerle con todos nosotros. Hola Juanfra, encantado de estar con vosotros también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues hoy con frío, se ve casi con frío. Estaba esperando y con un poco de frío. Y preparando un poco una especie de cartel o algo así que quiero hacer para promocionar por aquí, por el barrio, por el Grau, que es donde vivo yo, el libro. José Vicente, tu libro se presenta como mucho más allá que un manual, ¿no? ¿Qué te impulsa a escribir este compendio sobre el arte del Belén? Pues esto empezó porque hace ya 25 años el Ayuntamiento de Valencia me publicó un libro sobre el belenismo y tengo que agradecerlo a Alfonso Grau y Manolo Camarasa, que quizá conozcas a Manolo Camarasa, y se publicó. Yo di los derechos de autor a la Asociación de Belenistas a la que pertenezco y se vendió, pues, aparte de que el Ayuntamiento hizo su propia distribución, nosotros hicimos ejemplares para tener y vender nosotros también, sacar beneficio, puesto que estábamos en época de buscar un local, porque teníamos que irnos de donde trabajábamos y exponíamos en San Carlos Borromeo, en la calle de Quevedo. Uh-huh. Claro, está cerrada, o estaba cerrada. Ahí hacíais vuestro Belén, maravilloso además. Ahí es donde hacíamos el Belén nosotros y, bueno, entramos por la puerta de la iglesia, la capilla del convento de los camaldulenses, que fue aquello, y trabajamos ahí dentro y trabajamos y exponíamos allí. Claro, cuando nos iban a tirar, porque aquello el arzobispado era propiedad del arzobispado y nos invitó a marcharnos y a ver dónde íbamos con todo el material que teníamos y todas nuestras ilusiones. Entonces era yo presidente y le eché morro al asunto y conseguí recoger dinero para comprar un local grande que quería la gente y nos hacía falta grande y en un centro dije, toda la vez no puede ser. Y al final, cerca de la Cruz Cubierta, en la calle Gabriel y Galán, está el local que compró la asociación, yo como presidente y avalistas, 9 socios también. El local está pagado ya. Eso es genial. José Vicente, yo te tengo que decir, y desconocía esta historia, que el Belén que se ponía en la calle Quevedo es uno de mis grandes recuerdos y gratas sorpresas, porque yo no sabía, un día pasamos, estaban allí las banderas, Belén, tal, no sé qué, entramos allí y me quedé fascinado del trabajo que hacéis desde la Asociación de Belenistas. Sí, que entrabas dentro y tenías a los laterales dioramas y al fondo el Gran Belén. Sí, señor, era espectacular. Me acuerdo concretamente de un diorama que había era la huida a Egipto con una puesta de sol. Bueno, aquello era una auténtica barbaridad. Ese creo que este año se va a exponer en la Diputación, con más dioramas, porque quería en la Diputación una exposición de dioramas, y esa exposición está montada ya. Y ese diorama creo que es yo recuerdo el diorama que dice, y ese creo que haces. El título del libro pone el foco en un niño como protagonista. ¿Qué simboliza ese niño dentro de la escena belenista? El protagonista. Si no hay niño, no hay Belén. O sea, las cosas son así de claras. ¿Para qué es el Belén? Para recordar un momento histórico. Y eso nos mueve ya con las emociones, las ilusiones y todo esto a un arranque religioso. Sí, señor. Hablas de crear estos belenes con las manos y con el corazón. Por supuesto. ¿Qué papel juega, José Vicente, la emoción en el belenismo? En el caso mío es cuando te piensas una cosa, te haces tus dibujos, te haces tus maquetas y cuando lo ves y hecho a realidad dices, ostras, pues qué bonito me he quedado. Eso es una satisfacción muy grande. Disfrutas muchísimo haciendo el Belén y disfrutas muchísimo de ver la gente cómo disfruta viendo tu Belén, todo lo que has hecho. Sí. A quienes inician en este arte del belenismo, ¿cuál dirías que es el primer error que suelen cometer al montar un Belén?
Pues hay veces que hay gente que pone el Belén con las figuras que tiene y cada uno da un tamaño, entonces tampoco tiene la idea de la perspectiva y hace una cosa rara ahí. Bueno, en mi casa hay Belén con dinosaurios, con gatos, o sea, bueno, es increíble. Es que los niños, su imaginación es más amplia que la que se requiere para un Belén. En el libro explicas cómo distribuir bien el espacio, construir paisajes bíblicos. Es importante, ¿verdad?, la coherencia del entorno. Hombre, para mí el Belén es recrear un momento histórico. Y un momento histórico no podemos vestirlo con gente con castañuelas. Son pastores. Belén era un pueblo de pastores. Porque era un sitio donde llegaban pastores o rebaños de muchos sitios y ahí los tenían hasta que iban al templo para los sacrificios. O sea que un pueblo así no puede tener unas casas tipo palacios del Renacimiento o barrocos. He leído declaraciones tuyas que dices que un buen Belén no solo se mira, sino que se siente. ¿Cómo consigues tú, por ejemplo, en los Belenes que tú construyes, que una escena conmueva al espectador? Pues poniéndote un poco en el subconsciente del espectador. No lo que ve, sino lo que a través de los ojos se va a entrar en el cerebro. Eso es lo importante. Crear esa sensación, esa ilusión, esa alegría. Por eso yo hablo siempre de que un Belén es muy importante el primer golpe de vista, que es el que te impacta. Después entraremos en los detalles, pero el impacto es lo más importante. Y por supuesto mi idea es hacer un Belén hebreo, y por eso hay fotos de Palestina, de paisajes de aquí que pueden simular los de allá. Los colores de las tierras son así, que hay una foto de fotos de paisaje. La vegetación puede ser así, y aquí tienes muestras de que aquí hay parecido, puesto que estamos en un clima mediterráneo como allí. ¿Qué es una fuente? Pues mira, fotos de fuentes que he hecho yo en Belén desde muchísimos años que llevo haciendo Belén. Fuentes que me he encontrado por ahí en pueblos y montañas, hasta en la Alpujarra, fotos de Belén de la Alpujarra que me gustaron y están incluidas ahí. Y luego te explico por qué es la fuente y el mecanismo. Y dibujos de fuentes, sí. José Vicente, ¿tú crees que el Belén, en mayúsculas, tiene hoy el mismo valor que antaño o poco a poco estamos recuperando esa sensibilidad? Ha habido un momento en que otras de tipo de decoración, y hablamos de decoración, el Belén como decoración, que no es correcto, sí que hablamos de Navidad, un centro bonito, todas estas cosas, y otra cosa bonita que es el Belén, el Renacimiento. Pero se está volviendo ya, quizá por el empuje de los concursos de la Junta Central Fallera, el concurso de Belenes también de Junta Medio de Semana Santa, los Belenes que hacíamos en la asociación y que se podían visitar allí entonces, en la calle Quevedo, en la iglesia de San Carlos Borromeo, el Belén que se puede ver ya desde hace unos cuantos años del Ayuntamiento de Valencia, la Diputación también, la Generalidad. O sea, todo eso hace un estímulo de decir, pues yo quiero hacer uno igual. Si sabes o no sabes, y si no sabes, tienes un libro que puedes conseguir. Y si sabes, pues a lo mejor aprenderás algo más todavía. José Vicente, ¿cuántos años llevas haciendo Belenes? Yo recuerdo que desde pequeño todo mi Belén cabía en una caja de unos 20 por 5 centímetros y 30 de alto, que era en una caja que era de ginebra de mi abuelo. La ginebra venía así entonces, en España no se fabricaba. Ahí cabía todo mi Belén. Fíjate los años que puede tener eso. Oye, ¿y tú notas con tu experiencia un relevo generacional en este arte? ¿Hay jóvenes interesados en aprenderlo? No te podría decir. En la sociedad la gente que viene a trabajar, generalmente gente ya pues que tiene más tiempo porque se ha jubilado o algo de esto. Pero gente joven trabajando en la asociación, desgraciadamente no tenemos. Puede que lo haya en las cofradías, en las fallas y tal, sí que hay un cierto pique por ahí a ver si consigue algún premio, pero no te podría decir. Bueno, pero ahí hay maestros belenistas que también meten la mano, ¿eh? De esto tampoco queremos saberlo, pero sabemos. Oye, que a mí me parece maravilloso, ¿eh? Porque es una manera de enseñar a la gente un arte tan chulo como es el Belén. Y eso te indica el pique que hay. Que como yo no me considero suficiente, busco a alguien que tenga más experiencia y así me ayude y mejoramos la calificación. Sí. Oye, dime. Cuando la gente que compre este libro lo cierre y haya aprendido, ¿qué te gustaría que sintiese
esa persona cuando ha acabado de leer? Porque sí que es verdad que hay cosas muy técnicas, pero también das tus explicaciones. Sí, por supuesto. ¿Qué te gustaría a ti que la gente...? Yo te explico, por ejemplo, que desde un punto de vista de un Belén, si pones lo importante, cuando visto de frontal, lo pones importante en cualquier sitio, no es lo mismo que si lo pones justo donde coincide la proporción áurea. Y la proporción áurea, sabes que es una medida griega, de la griega clásica. Imagínate, pues está explicado geométricamente y cómo se construye, cómo se halla. Para que veas cómo llega el tecnicismo de este libro. Oye, si quieres, puedes profundizar mucho. Hombre, yo estaría encantado que vinieses ya cara a Navidad, si no tienes mucha faena, que... No, estoy muy tranquilo y muy jubilado. Que vengas un día por aquí por el estudio y hablamos largo y tendido sobre Belenes. Y me gustaría hacerte un par de preguntas más antes de despedirte. Una, ¿ha habido algún Belén, indiferentemente del estilo? Tú sabes que en Fallas hay clásicos y modernos. Luego tenemos, por ejemplo, el Belén hebreo, el Belén napolitano. ¿Ha habido algún Belén que te haya llamado la atención, que hayas dicho, jolines, esto es insuperable? Pues yo te le podría decir, desde bien pequeño, tendría yo 4 o 5 años, recuerdo que el impacto que me produjo el Belén que habían puesto los hermanos de San Juan de Dios en el asilo de San Juan de Dios de la Malvarrosa. Aquí fue impactante. Y luego cuando fui a la asociación de belenistas, la primera vez a ver cosas, pues me impactó. Después ya está dentro y no te impacta tanto porque estoy más acostumbrado, pero el golpe me lo llevé, por supuesto. Y José Vicente, ¿en casa pones Belén? ¿O pones belenazo? No, en casa no tengo sitio. Donde vivía antes sí que ponía un Belén y de hecho tuve primeros premios de cuando era la Delegación Provincial de la Juventud. Fíjate. De Falange. Tengo primeros premios de entonces. Fíjate si llevo años ya en el rollo. Pues de casa y aquí me dijeron, aquí no hay sitio, así que tú verás. Entonces ponía el Belén de la parroquia, ponía el Belén de la cofradía, ponía no sé qué, hasta que ya contacté con la asociación de belenistas hace 26, 27 años y entonces por ahí estoy. Que se dice pronto, ¿eh? Que sí, de pronto. Pues José Vicente Cifre, gracias por recordarnos que detrás de cada figura del Belén hay una historia, hay una técnica, hay un alma, hay un sentimiento, hay una emoción. Gracias por dar voz y comprender que el belenismo no es solo una tradición, es arte, es emoción, es memoria. Y yo invito a nuestros oyentes a descubrir protagonista, un niño, su entorno, el Belén, compendio de belenismo, porque es una obra que transforma la manera de mirar y de sentir lo que es el Belén. Así que, José Vicente, enhorabuena por esta obra y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañana es Tarde. Te invito a que, lo dicho, a que en fechas navideñas te acerques por aquí y hablemos largo y tendido del Belén y sobre todo del Belén valenciano. Por supuesto, Juanfran. Pues agradeceros también que os hayáis hecho eco de este esfuerzo de muchos años y muchos dibujos y muchas fotos que hay en el libro, para que si a alguien le interesa, pues puede aprender mucho más. Pues José Vicente, un abrazo y muchísimas gracias. De acuerdo, ya me diréis qué día nos vemos por ahí. Eso el señor Barea se pondrá en contacto con usted, vale, no se preocupe. A Paco Barea lo conozco hace muchos años. Estaba en COU, él todavía cuando lo conocí, fíjate, dos chiquets. Sí. Pues José Vicente, muchas gracias. Yo ya en la cátedra digo, Fíjate, un abrazo muy grande. Y gracias. Bueno, pues era José Vicente Cifres, maestro belenista. ¿Y qué belenes? A cargo de la Asociación de Belenistas de Valencia. Vamos a ir a publicidad. Os vuelvo a decir antes de ir a publicidad que nos quedan 3 números aún para completar esa apuesta del sorteo de Lotería Primitiva de mañana jueves 27 de noviembre. Jugamos por 46 millones de euros. Así que no os lo dejéis, mandarnos vuestro numerito, hacemos un alto, respiramos un poquito, volvemos, acabamos la apuesta y nos vamos para casa. ¿Os parece? Pues claro que sí. ¿Dónde? Aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
2 nuevas pruebas tendrán lugar en las aguas del Real Club Náutico de Valencia los días 29 y 30 de noviembre. La Winder Series J80 y Varadero. La primera con 8 pruebas empieza el sábado y la segunda el domingo. Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Juega tú también, la suerte te podrá sonreír. Continuamos en Mañana es tarde. Nos quedan nada, 9 minutitos. Bueno, no, 8, ¿qué 9? 8 para irnos ya a casa. Y nada, nos quedan 2 números porque Atenea se nos había olvidado que don Paco Barea siempre nos ofrece el número 25. Así que tenemos el 8 de Mercedes, el 18 de Pedro, el 25 de Paco y el 39 de Nacho. ¿Tenemos algún mensaje más? El 42 de Ainhoa. Muy bien, pues nos queda uno. Y bueno, también tenemos un mensaje de Mercedes que voy a leer, que nos comenta, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí arriba, nuestra querida Mercedes. Dice, buenos días a todos. Y esto, si quieres puedes quitar ya la musiquita de la lotería. Mañana será el entierro del Policía Nacional que asesinaron 2 individuos, 2 ladrones que fueron pillados infraganti, y espero que el karma los encuentre. Por cierto, espero que Nacho esté muy bien de sus molares y juicios. ¿Verdad? Que el otro día dijo que iba al dentista. Ay, qué fallo he tenido. Bueno, pues el policía, acordaros que parece ser que le pegaron una pedrada por detrás y bueno, pues después de unos días en
en el hospital, pues ha fallecido. Bueno, pues nada. Deciros que nos queda un número para acabar el sorteo de Lotería Primitiva, la apuesta para mañana, 46 millones de euros. Si nadie dice nada, ya sabéis que será el 31. Así que la apuesta es 8, 18, 25, 31, 39 y 42. Oye, pinta bien, ¿no? Suena chachipilongui. Bueno, pues recordaros que mañana vamos a coger la Juan Franeta y nos vamos a Moncada para hablar de las fiestas de Santa Bárbara que se celebrarán como tradicionalmente viendo siendo habitual en esta localidad, patrona de artillería, Abu, un besito al cielo, y patrona de los pirotécnicos. Será patrona de más cosas, es que no lo he buscado. Mañana sí que os lo contaré todo como toca, que estaremos allí Paco Barea y un servidor para ofreceros un Mañana es Tarde desde Moncada. Así que, oye, que no os lo perdáis, porque va a valer muchísimo la pena. Y si me dejáis que os cuente una última hora, un apagón deja a oscuras varios edificios municipales del centro de Valencia. Una avería provoca un corte de suministro en los alrededores de la Plaza del Almudín, incluida la Basílica, desde la 1 de mediodía. Así que si vais por allí y lo veis todo a oscuras, pues ya sabéis el porqué. Nosotros, ¿tenemos algún mensaje más? ¿No? Pues Atenea, como manda la tradición, que últimamente va un poco atradicionalmente, que me la acabo de inventar, pero vale, póngame usted los cencerros, por favor. Que nos vamos a ir. Que acordaros que hoy es miércoles, que a las 3 vendrá Alex Gomar con tiempo de descuento y a partir de las 7:30 partido de Valencia Basket femenino con David López a la dirección de Minuto y Marcador. Nos quejaréis del programa de hoy. Dinosaurios, reproducción, motor, belenes. Y es que al final, mira, había un dinosaurio que pasó por Belén, que se había reproducido y salió el niño Jesús y luego se lo llevaron en un coche. Qué rayote, pero bueno, estaba todo hilado. Espero que os haya gustado mucho el programa de hoy. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, en el YouTube, en el canal 23 de la TDT, que también tenemos el canal de audio únicamente, y que es un auténtico placer tener a Atenea Sastre como realizadora y jefa técnica del programa. Por supuesto, agradecer a la producción, a Ramón Ferrer, a Julio Madrigal, José Luis Pichardo y la colaboración de Paco Barea, director del Flamero y el Varadero, y a todos vosotros por estar ahí, por participar, por querernos como somos y por estar siempre apoyando esta locura que lleva ya 691 programas, llamada Mañana es Tarde. Besitos y abrazos, sed felices, hasta mañana. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Y cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La carretera me dice dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar, dónde dormir es sola.